Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro informativo de hoy, en donde comprobamos que finalmente los líderes de la Unión Europea encontraron la forma de ponerse de acuerdo en un embargo parcial al petróleo ruso, sorteando el veto del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dependiente del crudo ruso. El primer embargo será el petróleo importado por vía marítima y después el que llega por oleoducto. Ucrania es escéptica y cree que el nuevo embargo será demasiado lento, llegará demasiado tarde y no surtirá efecto. Pero si toda guerra suele acabar en una mesa de negociaciones, en la invasión de Ucrania, Rusia ahora avanza sobre el terreno del Donbass mientras acusa a Ucrania de negarse a negociar. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en su disposición al diálogo y llama a la unidad de criterio de la Unión Europea sin fisuras. En deportes crecen las quejas y testimonios sobre los incidentes previos y posteriores a la final de la Liga de Campeones alrededor del Stade de France y que provocaron que el partido se retrasara más de media hora. La UEFA ha encargado un estudio independiente, pero a enorme velocidad se suceden los testimonios que señalan la actuación de bandas con el objetivo de irrumpir en el campo sin entrada, desvalijar a aficionados, cosecha de teléfonos como prioridad, en una cadena de hurtos y acosos que la policía francesa no supo atajar, desviando intervenciones agresivas a hinchas, especialmente británicos, y con entrada en regla. La cercanía de las Olimpiadas plantea preguntas y dudas sobre cómo va a desarrollarse la organización del mayor evento deportivo del mundo. Pero tenemos bastante más, entre otras cosas, el juicio contra 2 artistas opositores en Cuba, otra operación antidroga en Paraguay contra la marihuana, lejos aún de su normalización farmacológica y comercial. Algo importante desde Perú, para todo el mundo, la patata, puesta en valor como resistente cultivo, delicia gastronómica y elemento de seguridad alimentaria. Y a tener en cuenta, una prueba para reducir la jornada de trabajo a 4 días en el Reino Unido. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. La UE acuerda el embargo del 75% del petróleo ruso con la excepción temporal del suministro por oleoductos, tal como exigía Viktor Orbán. Las fuerzas rusas toman la ciudad de Severodonetsk, acelerando su invasión del este de Ucrania, algo que para el Kremlin es una prioridad incondicional. La inflación de la eurozona se dispara al 8,1% en mayo por los precios de la energía y los alimentos impulsados por la guerra en Ucrania. La UEFA encarga un informe independiente sobre el caos en la final de la Champions en París, tras las denuncias de violencia y la venta de entradas falsas. Perú celebra el Día Nacional de la Patata, un humilde y rico manjar que viajó de los Andes a Europa hace 5 siglos para convertirse en ingrediente fundamental. La Unión Europea acuerda el embargo de más de 2/3 de sus importaciones de petróleo ruso. El compromiso alcanzado por los líderes de la UE afecta solo al petróleo ruso que llega por vía marítima y permite una excepción temporal para las importaciones suministradas mediante oleoductos a Hungría, Eslovaquia y República Checa, tal como exigía el primer ministro húngaro Viktor Orbán. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció el acuerdo en su cuenta de Twitter, asegurando que cortará una enorme fuente de financiación de la maquinaria bélica rusa. Seamos claros, esta medida tendrá un impacto inmediato sobre el 75% del petróleo ruso y antes de que acabe el año, cerca del 90% del petróleo ruso que se importa a nivel europeo se verá afectado por esta medida, declaró Michel. Hay otros elementos importantes del paquete de sanciones, como la desvinculación de Sberbank. La prohibición de asegurar barcos rusos por parte de empresas europeas significa que no se les proporcionará a las empresas rusas toda una serie de servicios empresariales. Además, se añade la suspensión de las emisiones en la UE de otros 3 medios estatales rusos, zanjó von der Leyen. Anteriormente, el presidente Zelensky hizo un llamamiento a los líderes de la UE para poner fin a los desacuerdos internos que retrasan la prohibición del petróleo y un 6º paquete de sanciones. El primer ministro húngaro Viktor Orbán bloqueó la prohibición total, pues su país obtiene más del 60% de su petróleo de Rusia a través del oleoducto Druzhba de la era soviética. En esta cumbre de 2 días, los líderes de la UE tratarán otros asuntos relacionados con Ucrania, como la seguridad alimentaria. Gazprom cierra el grifo del gas a los Países Bajos por no pagar en rublos su factura de abril. La empresa estatal neerlandesa Gasterra no aceptó las demandas de pago de Gazprom por el riesgo de infringir las sanciones impuestas por la UE y también por los riesgos financieros y operativos asociados a las transacciones requeridas, según ha señalado en un comunicado.
Gazprom ya cortó el gas a Polonia, Bulgaria y Finlandia por el mismo motivo. La empresa danesa Ørsted se encuentra en la misma situación. Si Moscú cumple sus amenazas, Dinamarca pasará a engrosar la lista de los países a los que Gazprom ha cortado el suministro. El cese del suministro por parte de Gazprom supone que de aquí al 1 de octubre, fecha en la que finaliza el contrato con la gasística rusa, no se entregarán aproximadamente 2.000 millones de metros cúbicos de gas contratado. Tras las primeras sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, Vladimir Putin ordenó por decreto que los pagos de gas se hicieran en rublos para reforzar la soberanía rusa, alegando que los países occidentales estaban utilizando el sistema financiero como un arma. Las tropas rusas habrían entrado en la ciudad ucraniana de Severodonetsk, tomando calle por calle y prosiguiendo su avanzada en el este de Ucrania. Según estas imágenes difundidas por el Kremlin, que muestran la ciudad prácticamente destruida, Severodonetsk estaría bajo el control casi total de los separatistas. Los tanques rusos avanzan hacia el centro de la ciudad, arrasando con todo lo que queda a su paso tras los intensos bombardeos de los últimos días, según afirman testigos. El alcalde de Severodonetsk declaró que la ciudad está en ruinas y que decenas de miles de personas han sido expulsadas de sus hogares. Según analistas, el Kremlin estaría tratando de aprovechar la última oportunidad para ampliar el territorio controlado por los separatistas en el Donbass, pues la llegada de armas desde Occidente a Ucrania podría hacerlo imposible. Sin embargo, en un aparente revés para Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, negó estar considerando enviar sistemas de cohetes de largo alcance a Ucrania. No vamos a enviar a Ucrania sistemas de cohetes que puedan atacar a Rusia, declaró el mandatario. Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado que lo que el Kremlin denomina la liberación de la región del Donbass sigue siendo una prioridad incondicional para Moscú. París exige una investigación rápida y transparente sobre la muerte del periodista Frédéric Leclerc-Imhoff en Ucrania. El periodista de 32 años murió tras ser alcanzado por una metralla cuando fue atacado un convoy humanitario que transportaba civiles evacuados de la ciudad de Severodonetsk. En Kiev, la titular de Exteriores francesa ha reaccionado a la noticia. Este día está marcado por el luto de esta tragedia, que es en realidad un crimen, ya que un convoy de evacuación fue atacado y han matado a un periodista que estaba haciendo su trabajo. Desde París, Reporteros Sin Fronteras condena rotundamente el bombardeo ruso y hace un triste balance de la situación. Desde el comienzo de la guerra, incluyendo a este joven periodista francés, han matado a 8 periodistas en Ucrania. La gran mayoría fue blanco deliberado de las fuerzas rusas, lo que viola claramente el derecho internacional sobre la protección de los periodistas, sobre la protección de los civiles. Esta organización denuncia que los soldados rusos tienen la costumbre de disparar deliberadamente contra los periodistas y los medios de comunicación. La guerra en Ucrania está en su cuarto mes y aunque en las primeras semanas las partes mostraron un interés mutuo en el proceso de negociación, ahora los contactos oficiales entre Kiev y Moscú han quedado en nada. La última ronda de conversaciones entre ambas delegaciones se celebró en Estambul a finales de marzo. La víspera, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan volvió a sugerir a los presidentes de Rusia y Ucrania que mediaran y organizaran una reunión de representantes de ambos países con la participación de la ONU. En una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente turco Erdoğan sugirió que su país organice conversaciones de paz con Ucrania, Rusia y Naciones Unidas en Estambul, si todas las partes están de acuerdo. Los medios de comunicación estatales turcos también dicen que Erdoğan sugirió crear un mecanismo de observación en Ucrania en el que Ankara podría desempeñar un cierto papel. Putin ha declarado en repetidas ocasiones que el proceso de negociación está congelado por culpa de la parte ucraniana, mientras que Moscú sigue abierto al diálogo.
Kiev, por su parte, cree que esas declaraciones no son más que una fachada. Según el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en realidad Rusia quiere continuar con la acción militar. Esto es todo lo que hay que saber sobre la disposición de Rusia para las conversaciones. Créanme, si quisieran tener conversaciones, se comportarían de otra manera. Rusia puede hacer cientos de declaraciones de que está abierta a las conversaciones, pero todo esto es un camuflaje clásico del KGB. Esta es la operación para disfrazar sus acciones reales, y las acciones reales de Rusia son la continuación de la agresión y el bloqueo de los puertos ucranianos. Por el momento, las conversaciones de paz han pasado a un segundo plano, colocando la crisis alimentaria en el primer lugar de la agenda. Debido al fuerte descenso de las exportaciones de grano ucraniano, millones de personas pueden encontrarse al borde de la inanición, en un momento en que los graneros del país están desbordados y no hay donde almacenar la nueva cosecha. Alemania aumenta el gasto militar. El gobierno alemán y la oposición conservadora han llegado a un acuerdo para asignar 100.000 millones de euros para comprar armas y equipamiento para su ejército. Un efecto favorable de la invasión rusa para la industria armamentista, que en Alemania se materializó a última hora del domingo al acordarse en el Parlamento la creación de un fondo especial para adquisiciones militares. Parte de la oposición ha puesto en contraste la decisión de rearmar a Alemania con la cortedad de su apoyo a Kiev y la morosidad en la entrega de armamento, más allá del envío de tanques anteriores a la caída del muro de Berlín. Con ello, Berlín alcanzará el objetivo marcado por la OTAN de gastar el 2% de su PIB en material de defensa. El canciller alemán Olaf Scholz calificó de enorme paso para la seguridad de Europa el acuerdo entre su gobierno tripartito y el bloque conservador. Scholz lo definió como la respuesta de Alemania a lo que llamó nueva era. El acuerdo implica la modificación de las normas que limitan el endeudamiento en la propia Constitución alemana. La liberación de los fondos para el ejército supone un gran cambio en Alemania, que en los últimos años había dado largas al cumplimiento de sus compromisos de gasto con la OTAN, lo que provocó las críticas de Washington en particular. Fiyi frena el acuerdo de seguridad con China. China reconoció desde el archipiélago de la República de Fiyi que no han logrado alcanzar el consenso necesario para cerrar un polémico acuerdo que negociaba con una decena de naciones del Pacífico. Algo que había generado recelos en países como Estados Unidos y Australia. Algunos fiyianos lamentan que China no se haga presente. Creo que la llegada de los chinos a Fiyi es buena. Nos traen casas más grandes. Traen dinero a Fiyi. Los chinos son buena gente. Estar cerca de China significa más dinero de inmediato para Fiyi, pero al mismo tiempo entrar de lleno en tensiones políticas con otros países. La estudiante Milian Rocolita ve también los perjuicios de la presencia china. Firmar con un solo país en particular tiene sus ventajas. Hemos visto los beneficios de la llegada de China y de los acuerdos con ellos en materia de infraestructuras. Pero si nos limitamos a un solo país, se crean tensiones políticas con otros países, incluidos Estados Unidos y otros estados occidentales. Y salimos perdiendo en otras partes del mundo. Y como país en vías de desarrollo tendremos problemas. Y sí, realmente pondrá a prueba Fiyi si algo va mal en un futuro próximo en lo que respecta a la economía, la industria del turismo e incluso el comercio. China buscaba suscribir un acuerdo de 5 años con microestados del Pacífico con los que mantiene relaciones diplomáticas. La cooperación incluía términos comerciales, pero también de asistencia militar. Cuba juzga a 2 artistas disidentes. El proceso contra Luis Manuel Otero y Michael Castillo, el Osorbo, comenzó en la mañana de este lunes entre fuertes medidas de seguridad en La Habana. La Fiscalía pide 7 y 10 años de cárcel respectivamente para cada uno de ellos. Otero, líder del opositor Movimiento San Isidro, encarcelado desde julio pasado, está acusado de los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Al rapero Castillo, cointérprete del tema Patria y Vida, en prisión desde mayo del año pasado le imputan desacato, difamación de las instituciones, organizaciones de los héroes y mártires y atentado y desórdenes públicos. Los medios de comunicación internacionales tienen prohibido el acceso a la sala. También los observadores extranjeros.
De hecho, diplomáticos de Países Bajos, Alemania, República Checa, Reino Unido, Noruega y Suecia acudieron a la sede del tribunal en la municipalidad habanera de Marianao, pero les fue impedido el acceso. Hicimos pedido oficial en nombre de la Unión Europea, pero hasta el momento no hemos visto una respuesta. Pero son derechos humanos básicos, ¿ya? En nuestra opinión es la libertad, el derecho a la expresión libre, al derecho a se reunir libremente. Las ONG pro derechos humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han exigido que sean liberados de inmediato y sin condiciones. 836 toneladas de marihuana destruidas en un operativo entre Paraguay y Brasil. Un golpe al narcotráfico transnacional de más de 25 millones de dólares estadounidenses. La operación conjunta de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la Policía Federal brasileña culminó el pasado domingo con la destrucción de numerosas plantaciones de marihuana y la desarticulación de 103 campamentos narcos en el departamento fronterizo de Amambay. El operativo consiste en la erradicación de cultivo ilícito de marihuana en la zona. Como pudieron ver, hay bastante cantidad de parcelas activas en la zona. La ciudad estuvo azotada por una ola de violencia en las últimas semanas que terminó con el asesinato del alcalde a manos de sicarios. Esta operación pretende ponerle freno detectando las actividades ilícitas sospechosas y estableciendo controles disuasorios. La intención de estas acciones es la de ir frenando este tipo de actividades mediante controles y patrullas en diferentes puntos de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en paralelo a otro tipo de intervenciones que se están realizando en zonas rurales. En los últimos tiempos, Paraguay se ha convertido en uno de los puntos clave de una ruta de la droga entre Bolivia y Argentina con destino a Europa. El ciclón Ágata tocó tierra en el estado mexicano de Oaxaca como huracán de categoría 2 este lunes antes de debilitarse a tormenta tropical. Causa lluvias puntuales extraordinarias y fuertes rachas de viento en el sur y sureste de México. También un fuerte oleaje en las costas de Chiapas y Guerrero. Se temen desprendimientos de tierra e inundaciones, por lo que se pidió a la población de tomar precauciones. La inflación sigue batiendo récords. La tasa de la zona euro alcanzó en mayo un 8,1% interanual, empujada por el aumento del precio de la energía y los alimentos, impulsado por la guerra en Ucrania. Es el mayor encarecimiento de los precios registrado por la Oficina Europea de Estadística de toda la serie histórica desde 1997. Las múltiples crisis provocan que la recuperación del mercado laboral mundial haya entrado en retroceso con un aumento de las desigualdades, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo. Para evitar un mayor deterioro de la situación, dice el director de la OIT, hay que proteger a los más vulnerables, a los que tienen más dificultades. Es necesario que la protección social se tenga en cuenta en la forma de responder de los gobiernos. Abogamos por el diálogo, por reunir a los gobiernos, los empresarios y los trabajadores para encontrar soluciones aceptables en situaciones que sin duda son muy difíciles. Estonia, Lituania y Letonia encabezan las mayores subidas de los precios. En España, la tasa de inflación armonizada se ha situado en mayo en el 8,5%, 4 puntos por encima de la media de la zona euro, frente al 8,3% de abril. El Banco Central Europeo se reúne la próxima semana para debatir las nuevas medidas de política monetaria y ofrecer sus proyecciones. La UEFA ha encargado un informe independiente sobre el caos y la violencia que rodearon la final de la Liga de Campeones del sábado en París. Se produce después de varios días en los que los aficionados del Liverpool y las autoridades francesas se han culpado mutuamente de los disturbios que obligaron a retrasar el inicio del partido contra el Real Madrid. El lunes se reunieron de urgencia las autoridades francesas que intervinieron en la organización y denunciaron el fraude masivo en la venta de entradas. El gran eje central es tratar de entender bien qué pasó en ese fraude masivo de entradas y por qué en un número tan grande, dijo la ministra francesa de Deportes. Pero los aficionados del Liverpool, incluido un diputado local que estuvo en el partido, culpan a la policía y a la falta de personal de la UEFA. Una vez que llegamos allí, vimos miles de aficionados haciendo cola para entrar. No había torniquetes abiertos y todo lo que se podía ver alrededor del estadio eran colas masivas sin que nadie pudiera acceder. Y obviamente cada vez peor y peor la situación. Y fuimos testigos de cómo la policía lanzaba gases lacrimógenos y rociaba con gas pimienta a la gente que tenía entradas.
Reino Unido pide una investigación profunda porque entre 30.000 y 40.000 aficionados británicos acudieron al estadio con entradas falsas. Decenas de españoles denunciaron atracos y una enorme inseguridad en los alrededores de Saint-Denis, con presencia de bandas organizadas. Perú celebra el Día Nacional de la Patata con música, bailes y deliciosas especialidades. El mercado mayorista de Lima encendió todo el orgullo y la pasión que despierta este humilde tubérculo, cuyos orígenes se remontan al año 8000 a.C., cerca del lago Titicaca en los Andes. Es un producto ancestral, es un producto alto nutritivamente hablando. Además es un producto estandarte de nosotros que nos identifica como peruanos. Entonces, por todas esas razones y por muchas más, es uno de los productos más importantes de la gastronomía peruana. En los Andes existen más de 4.000 variedades de patatas de diferentes tamaños, formas y colores. Algunas han brotado incluso en tierras frías e infértiles. La papa es importante en todos los hogares porque es muy nutritivo, ¿no? Aparte de eso, nosotros los peruanos tenemos la papa que es como nuestra bandera, ¿no? Un tubérculo que es para todo. De fácil digestión, la patata aporta fibra, vitamina A y es fuente de potasio para deportistas e hipertensos. Introducida en 1560 en Europa, cocida, frita o gratinada, la patata es ese inesperado manjar que va con todo. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Saben que seguimos junto a ustedes en nuestro canal de televisión, en YouTube, donde pueden suscribirse para tener avisos de nuevas publicaciones, y en el resto de las redes sociales. Les dejamos con nuestro No Comment, que nos lleva hasta Suecia para ver cómo una mujer de 103 años, la paracaidista Luz Ransson, establece un nuevo récord mundial Guinness. Pero lo de menos es el récord, hay muchos. Lo demás es el optimismo que desprende. Con él les dejamos. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Inte mena? Ja. Vi ska se. Och 1, och 2, och 3.